Hola, buenas tardes. Ya vamos a dar inicio a webinar de miércoles, ombliguito de semana y con un tema, pues muy común sobre insuficiencia venosa y a lo mejor un poquito, menospreciado en el sentido de que dan más importancia a otro tipo de patologías cardiovasculares. Sin embargo, la insuficiencia venosa es una de las alteraciones más frecuentes que aquejan a muchísimas personas alrededor de el mundo y sobre todo en nuestro país, principalmente en personas que padecen obesidad y alguna otra enfermedad metabólica. ¿Qué es esto de insuficiencia venosa o qué o por qué o cómo es que se forman las varices, esas temidas protuberancias o venas tortuosas en nuestras piernas? Hay que entender qué es la función en primer lugar de las venas y sobre todo cómo están constituidas para entender la diferencia entre una vena y una arteria, sobre todo en la morfología o en la estructura. Las arterias tienen paredes vasculares sumamente fuertes y son contráctiles, lo que hacen que se puedan contraer y relajar para empezar a impulsar esa sangre a través de los vasos sanguíneos. Sin embargo, las venas, que son las que nos ayudan con el retorno venoso, no tienen esa función contráctil, únicamente cuentan con una serie de válvulas. Estas válvulas abren en un sentido únicamente, como lo estamos viendo aquí, como las válvulas del check de las tuberías, o sea, abren en un sentido, hacia el otro ya no. ¿Para qué? Para que no se regrese el flujo. Así es como llevamos sangre de este espacio, hay un movimiento sanguíneo, se abre esta válvula, pasan al siguiente espacio y esta válvula se cierra sin que se regrese. Esto es lo que permite el retorno venoso. ¿Qué es lo que sucede en las venas que no tienen un adecuado soporte, una adecuada morfología en su estructura de sus paredes de los vasos? Pues que se pierde también esta fuerza en las válvulas, por lo tanto, la sangre que tendría que ir únicamente en un sentido comienza a tener un reflujo, o sea, comienza a tener un contrasentido y tenemos este regreso de sangre a los espacios de los que previamente había salido. Entonces, no hay un adecuado retorno venoso y esto puede llegar a tener consecuencias en nuestra presión arterial sistémica y, por supuesto, a nivel cardíaco también por la deficiencia de volumen. Aparte de que comienza a hacerse una congestión sanguínea en estos espacios más declives de nuestro cuerpo. Por eso es que esa presión que está generando esta sangre que se queda concentrada en estos espacios avienta a las paredes, hacia sus laterales, las avienta y lo que hace que se vean tortuosas, con esa falta de tono y una congestión dentro de esos espacios. Por eso cuando tú las tocas se sienten gorditas y un poquito más flácidas. Aquí estamos viendo un poquito la diferencia en cuanto a una arteria, en cuanto a su estructura vascular y la vena. O sea, la única diferencia más marcada, aparte de la estructura de las paredes contráctiles o no contráctiles, es la presencia de esas válvulas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo debería de fluir adecuadamente la sangre en una eh, vena que está funcional y lo que sucede en unas venas disfuncionales, que estas válvulas tienen una apertura hacia el otro sentido y por lo tanto tenemos regreso de sangre y estamos viendo aquí comienza a haber una congestión. Hay diferencia también en cuanto a la ubicación y los calibres de nuestras venas. Principalmente, las venas más afectadas se ve entre la vena ilíaca en un 25% respecto a las femorales o las popliteas. Aquí estamos viendo más o menos el número de válvulas que tiene cada vena. Cada una de las venas tienen más o menos entre un promedio de 7 a 19 valvulitas. Imagínate que las 19 estén disfuncionando. Las venas popitlias, o sea, las de tus pantorrillas, solamente tienen una sola válvula, de ahí que sean las zonas más afectadas. La femoral tiene 3 válvulas
Y la vena ilíaca común ni siquiera tiene. La vena ilíaca común sería la que estaría más o menos como a la altura de tus ingles. Entonces, cuando ahí hay problemas circulatorios, ahorita lo vamos a ver, pues llega a haber una congestión muy severa, más marcada en las venas superficiales. Estas son las que estamos viendo que se abomban, se abultan, y estas son las que nosotras alcanzamos a ver a través de la piel. Las venas profundas son las que tienen el problema, entonces empiezan a congestionar también estas vías. O sea, ya no hay un adecuado retorno y estas vías comienzan a tener congestión. Entonces, cuando nosotros vemos un montón de arañitas y un montón de venas superficiales con problema, hay que preguntarnos las internas, las que nosotros no alcanzamos a ver, no alcanzamos a percibir, ¿cómo están entonces? Porque si las venas superficiales tienen menor cantidad de válvulas que las profundas, y las profundas ya están disfuncionales, entonces, pues aquí estamos viendo el efecto, pero nuevamente es únicamente un efecto, no es el origen. Entonces hay que preocuparnos. Ya cuando estamos viendo muchas arañitas en la superficie, es porque hay un problema mayor a profundidad. Hay diferencias también, las paredes de nuestros vasos sanguíneos ejercen una presión sobre las paredes, más o menos en las vénulas, en las partes más pequeñitas, de 15 a 20 milímetros de mercurio es la presión que ejerce sobre sus paredes, es mucha la presión. En la aurícula derecha, en el corazón, nada más es de 0 a 6 milímetros de mercurio. El movimiento de los músculos, o sea, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nosotros caminamos, ayuda al retorno venoso. ¿Por qué? Porque en esa estructura, si aquí lo vemos, esta parte muscular nos ayudaría también a exprimir, a presionar esta vena y a favorecer el retorno. Entonces, si nosotros tenemos movimiento, podemos aumentarle 200 milímetros de mercurio la presión hacia esas venas, lo cual nos ayudaría a mejorar un 30% la energía que requiere para un retorno venoso, para la circulación. Entonces, esto es un aliciente para nuestro corazón. Recuerden que no tenemos una bomba en el dedo gordo del pie derecho que nos aviente la sangre de regreso. Corazoncito es es la única bomba que tenemos para estar moviendo todo el flujo sanguíneo en ese circuito cerrado. O sea, tanto la eyección como el retorno venoso. Entonces, si nosotros le ayudamos con esa musculatura fuerte y aparte hacemos un poquito de actividad física, favorecemos el retorno y eso le ayuda en gran medida al corazón y el gasto cardíaco pues se ve beneficiado. El plexo venoso profundo tiene mayor presión, obviamente, que las venas superficiales. Aquí vemos cómo empiezan las alteraciones circulatorias, sobre todo en las extremidades inferiores, pero hay muchas situaciones que están involucradas en esto. O sea, no nada más es la responsabilidad del corazón o de nuestros vasos sanguíneos. Ahorita vamos a ver qué otros sistemas y qué otros órganos están involucrados con el retorno de sangre, y esto es algo que creo que muchas personas no tienen en consideración o ni siquiera lo habían tomado en cuenta. Nuestro sistema nervioso se le denomina o es como un sistema de capacitancia. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de distenderse, o sea, de hacerse grandote, de elongarse. ¿Para qué? Para lograr que sus paredes permitan almacenar una gran cantidad de sangre. Sí, estos vasos sanguíneos, por eso les decía que también tienen elasticidad. Aparte de tener fuerza en sus paredes, también son muy elásticos, lo que permite tener este volumen por ahí entre sus paredes. El 70% del volumen sanguíneo total está en nuestro sistema venoso, no tanto en el arterial. O sea, es menos el que tenemos a nivel arterial. Aproximadamente el 8% de nuestro peso corporal total. O sea, más o menos el 8% de lo que pesamos es sangre que está en nuestro sistema venoso. Más o menos equivalente a 4 litros en una persona que pesa 70 kilos. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un proceso de congestión? Pues esa acumulación anormal o excesiva de sangre dentro de esos vasos sanguíneos o en nuestros órganos va a manifestar trastornos en su función. ¿Por qué? Porque obstaculiza entonces la entrada de sangre nueva, sangre arterial, sangre con oxígeno y sangre con nutrientes. De ahí que las congestiones sanguíneas en diferentes regiones sean muy peligrosas o sean muy dañinas para todas las células de los órganos.
¿Por qué? Porque esa congestión va a impedir la oxigenación o la respiración celular. Esto va a condicionar a que tengas mayor producción de radicales libres o mayor liberación de radicales libres, y ya les había mencionado yo en algunas capacitaciones que esos radicales libres son los que dañan a las estructuras celulares y nos pueden conducir a muerte celular de forma prematura. Entonces es muy importante mantener flujo sanguíneo adecuado. ¿Por qué? Porque esa congestión va a generar también un proceso irritativo o un proceso inflamatorio local, que esto va a generar que haya una mayor presión a nivel arterial, o sea, tu cuerpo trata de compensar. ¿De acuerdo? Esa sería en cuanto a la activa, la congestión pasiva, que es pues obstáculos en la circulación. Ahorita vamos a hablar un poquito, vamos a ver un poquito de estos ejemplos. Irrigación sanguínea, fíjense nada más, acá por acá arriba está corazoncito, pero principales vasos sanguíneos, el retorno venoso y tu aporte de sangre nueva oxigenada, o sea, la arteria aorta, en este caso estamos viendo la aorta abdominal, y aquí vendría siendo la vena cava o la principal vía de retorno venoso. Estas dos vías, si se fijan, van hacia extremidades, pero vean el montón de enramado que tenemos en estas zonas. Ahorita vamos a ver la relación que tienen con órganos pélvicos. En este caso, vamos a ver la relación con próstata o en el caso de las mujeres con el útero. ¿Por qué? Porque son los órganos grandes olvidados en problemas circulatorios o en problemas de nuestras venas a nivel de extremidades. Entonces les estaba mencionando próstata o útero, están involucrados también. Les decía que nada más tenemos una estación de bombeo, que es nuestro corazoncito, imagínense el tamaño de sus puños, en la parte central de su pecho, más inclinado hacia el lado izquierdo. Ahí está nuestro corazoncito y es lo único que tiene la capacidad de bombear la sangre. ¿Sale? Sin embargo, para el retorno venoso sí tenemos subestaciones de bombeo. Van a decir, ¿cómo que subestaciones de bombeo? Una vendría siendo nuestro útero, nuestra próstata, y la otra, todas nuestras asas intestinales. El intestino, cada capachurra, eyecta sangre por venas mesentéricas, les manda hacia el hígado con todos los nutrientes que aprovechó. Cada que relaja, succiona sangre. ¿De dónde? Del retorno. Ayuda a jalar sangre de tus extremidades. Útero y próstata también ayudan de una menor forma. ¿Por qué? Porque se comunican con las venas ilíacas, ¿sí? Ahorita vamos a ver, de hecho aquí se ve un poquito la conexión que tiene, ¿sí? O sea, ayuda en una pequeña proporción. Me mueve el 60% del volumen sanguíneo total en combinación, ¿sí? Mueve el 50%, útero o próstata me mueve otro 10% de retorno, de la sangre de retorno. Entonces, sumamente importante. ¿Por qué me puse por aquí una imagen de un útero grávido, un útero con un bebé? Porque tenemos mucha relación con esto. No sé si se han fijado las mujeres embarazadas, los problemas circulatorios que se vienen ya al final del embarazo, ya cuando el bebé tiene un volumen bastante grande, que ya está ocupando mucho espacio. Imagínate un útero distendido que no puede contraerse en la misma intensidad porque me avienta bebé. Además de haber ganado espacio dentro de la cavidad abdominal, me restringe el movimiento de los intestinos. ¿Y qué vemos como efecto? Edema en las extremidades, ¿se fijan? Empiezan a aparecer incluso las famosas hemorroides de las embarazadas, problemas circulatorios muy severos. ¿Y qué sucede? Una vez que resolvemos el embarazo, una vez que nace el bebé, todo vuelve a la normalidad y mágicamente se resuelven los problemas circulatorios. Nunca habíamos hecho esa relación, ¿cierto? Sin embargo, ¿por qué no lo hacemos entonces? Ah, ya me habías asustado, Ale. Me decía que en Facebook no había transmisión, pero que ya se ve. No te preocupes. Hola, Gregorio, y hola, Norma. Muy buenas tardes a todos. Entonces les mencionaba, si se han fijado en esa relación, una mujer embarazada con problemas circulatorios en sus extremidades inferiores, se resuelve el embarazo, vuelve el útero a su posición anatómica normal, vuelve a hacer sus protrusiones, nada en nuestro cuerpo está estático, todo tiene movimiento y ayudan en cierta parte a ese retorno. Intestinos, asas intestinales vuelven a su posición anatómica natural y también nos vuelven a ayudar con ese retorno venoso. Estos dos órganos, si de caso los hombres es menos evidente, pues porque la próstata no cumple con un proceso de gravidez, pero también está involucrada en el mismo sentido, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que sucede cuando hay un proceso de obstrucción a esos niveles? Que hay una pequeña inflamación a nivel prostático, hay problemas de miomitas o problemas de inflamación a nivel uterino, se va a reflejar precisamente con problemas o alteraciones circulatorias muy leves. Si esto lo complicamos un poquito más, aparte con trastornos digestivos, con colitis o con inflamación a nivel gastrointestinal, van a ser más marcados. Y todo esto llevado a la cronicidad, como siempre les he dicho, el problema no es que sea algo agudo, como les puse el ejemplo en el embarazo, pues se resuelve el embarazo y se resuelve el problema. Tu cuerpo es bien sabio. Solito todo lo reajusta y retoma su normalidad. El problema es cuando nos llevamos bastante tiempo sin darnos cuenta que tenemos este tipo de alteraciones, que tenemos congestiones sanguíneas, hay inflamaciones, no hay un adecuado retorno venoso y comienza a haber una lesión en el epitelio de los vasos, o sea, las células de nuestras paredes vasculares y unas lesiones incluso en las estructuras de las válvulas, o sea, a nivel muscular, las células del músculo de nuestras venas empiezan a depletarse, empiezan a morir y empezamos a perder ese tono, esa fuerza y pues se acentúa todavía más el problema de la incapacidad o la insuficiencia venosa. Pero fíjense que ya estamos involucrando más. Son alteraciones en los vasos sanguíneos, alteraciones a nivel prostático o uterino, dependiendo si varón o mujer, y alteraciones gastrointestinales de mucho tiempo de evolución. Todo esto son la fórmula perfecta para alterar nuestro sistema circulatorio y no nada más esto. O sea, hay otro órgano, otros sistemas todavía más involucrados, porque ¿qué nos ayuda a mantener protección cardiovascular, a mantener los líquidos dentro de los compartimentos como debe de estar, o sea, la homeostasis? ¿Quién nos ayuda a mantener equilibrio metabólico y equilibrio en los minerales, el sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio? Todos estos elementos importantes para la función de movimiento muscular. O sea, para que actina y miocina, que son las principales proteínas contráctiles, contraigan, relajen, para que se mueva tu intestino, para que haga ese movimiento tus valvulitas en tus venas, para que contraigan y relajen tus arterias. O sea, para todo ese movimiento interno que ni siquiera nos damos cuenta, requerimos de estos elementos minerales. Y estos elementos minerales se regulan gracias a nuestras funciones hormonales. Entonces, fíjense cómo se va la cadenita. Si alteramos o tenemos alteraciones en hormonas, también sutiles. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de una forma activa. Todo esto es silencioso y va evolucionando en nuestro cuerpo hasta que finalmente diferentes órganos y sistemas se comienzan a descompensar. Nosotros lo vemos manifestado en un problema circulatorio, sin embargo, lo que estamos viendo internamente son alteraciones hormonales, alteraciones a nivel estructura de útero, próstata y alteraciones gastrointestinales de mucho tiempo. Así va la cadenita. Si se fijan, todo nuestro cuerpo trabaja como en dominó. ¿Qué otra cosa podemos ver involucrada en esto? Si ya comenzamos a tener todas estas alteraciones en minerales, en hormonas, la parte metabólica comienza a disfuncionar, además empezamos a tener ciertos detritos o ciertas funciones procoagulantes, aparte de la falta del movimiento de la sangre, la congestión en las zonas declives, ¿qué sucede? Pues vamos a tener mayor riesgo de generar coágulos y generar obstrucciones en esas venas. Y el problema es que tengamos placas o áreas de coágulos que sean inestables. ¿Qué quiere decir esto de que sean inestables? Que puedan desprenderse y viajar a través de ese vaso sanguíneo y generar obstrucciones en otra área y por lo tanto, pues que suframos de algún infarto en alguna región, ya sea algún émbolo, alguna coágulo pequeñito que se vaya a pulmón, entonces tendríamos una tromboembolia pulmonar, o que se nos fuera a un vaso sanguíneo del corazón y tuviéramos un infarto al miocardio, o que se nos fuera una venita del cerebro y tuviéramos un infarto cerebral. O sea, va más allá, pero todo esto se puede controlar desde esas partes, conociendo cómo va el orden de los factores y atendiendo todas sus causas y todas las áreas que están responsabilizadas y no únicamente concentrándonos en que si la vena se ve estética o no se ve estética. O sea, podemos ir a tener tratamientos estéticos que nos
pongan un líquido esclerosante para esas vénulas chiquitas de esas arañitas que se ven, pero esas arañitas que nos están diciendo, que nos están manifestando, que internamente hay vasos sanguíneos más grandes que traen compromiso vascular, que traen alguna deficiencia en su estructura. Entonces, no basta con irnos a la parte estética, hay que ver qué nos está diciendo el cuerpo, hay que aprender a identificar sus formas de comunicación con nosotros y atender al problema desde la raíz. Además de que esa congestión puede hacer que hayan sustancias ácidas, o sea, un exceso de radicales libres, que rechacen el oxígeno de nuestros glóbulos rojos y esto ocasione pues una acidosis ya sea metabólica o respiratoria, dependiendo del caso de si es algún compromiso respiratorio o si ya la parte donde trabajan los órganos metabólicos, riñones, en la parte de compensación de la acidez. Esto no va en cuanto a los alimentos, si somos alimentos alcalinos o no. Tu cuerpo solito se encarga de regular pH, ¿de acuerdo? En cuanto a la circulación es muy importante porque al final de cuentas es el que transporta el oxígeno. Deficiencia de oxígeno, mayor acidez. Si aumentamos la cantidad de oxígeno, pues menor acidez. Entonces la respiración es sumamente importante, sin embargo, pues la circulación es mayor. ¿Por qué? Porque de nada te sirve respirar bocanadas y litros de oxígeno si el flujo sanguíneo está deficiente, está deteriorado y hay congestiones. En cambio, las sustancias alcalinas, o sea, cómo tu cuerpo compensa con sustancias como el bicarbonato, que hay unos buffers, unos amortiguadores, que donde entra la función del riñón, por ejemplo, a producir estas sustancias que compensan, que comienzan a alcalinizar. ¿Para qué? Para atraer oxígeno hacia esos tejidos y limitar el daño que se está generando. Todo esto tu cuerpo lo genera y lo está realizando constantemente sin siquiera que tú te des cuenta. Entonces, sumamente interesante conocer el funcionamiento general de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos identificar nosotros o cuáles son las manifestaciones o los síntomas tempranos o tardíos que nos pueden dar una alteración o una mala circulación sanguínea? Cambios de temperatura en las extremidades del cuerpo. Están muy calientes cuando hay procesos congestivos o ya cuando hay un problema circulatorio severo, que las arterias ya no alcanzan a penetrar sangre nueva a estos tejidos, empezamos a identificar extremidades muy frías. O sea, esas personas que usan triple calcetín en verano y no se les calienta los pies jamás. Hinchazón, hinchazón o edema, esa de que ya se me hinchan los piececitos, de que ya después de todo el día con tenis ya las agujetas me están apretando, todo eso, o en los tobillos, depende de hasta dónde entre ese edema, pues nos está hablando de deficiencias circulatorias y puede ser por problemas digestivos, como les mencionaba, o hay que atender órganos pélvicos. Parestesias o sensaciones de hormigueo, de que de repente se nos entumen o hormiguean, o hormiguean las extremidades. Dolores de cabeza, o sea, ¿por qué? Pues porque está faltando todo ese volumen sanguíneo en circulación, entonces el cuerpo tiene que recompensar y la poquita sangre que tiene en circulación, pues, redistribuirla. Mareos también está asociado con mala circulación. Esas personas que padecen de repente de vértigos posturales, hay que ver cómo está la función circulatoria. Si se fijan, su cuerpo tiene muchas formas de estar hablando con ustedes. La situación aquí es identificarlas, saber entenderlas y sobre todo, pues saber cómo compensar o cómo es que podemos ayudar a que esto no siga avanzando. Si la mala circulación ha tenido, o sea, problemas a nivel de cerebro, pues obviamente vamos a experimentar pérdidas de la memoria. Entonces, personas ya distraídas, que de repente nada se nos queda, pues puede ser también por una hipoxia, ¿no? Cianosis, ya estamos hablando de situaciones ya más marcadas, más severas, que la cianosis, una coloración amoratada, como morada, sobre todo en las partes más distales de nuestras extremidades, puede verse en las uñas de pies y manos, o en los casos más extremos alrededor de la boca. Recuerden que su cuerpo siempre va a proteger órganos vitales. Cuando hay deficiencias en circulación, tu cuerpo redistribuye el flujo de sangre y manda sangre, oxígeno y nutrientes a los órganos vitales y sacrifica a los no vitales. Por eso es que la piel comienza a tener esa coloración más azulada, más oscura. ¿Por qué? Porque está hablando de una falta de
oxigenación, falta de circulación, pero es porque el cuerpo así lo manifiesta. O sea, tengo poquita sangre en circulación, bueno, entonces la mando a corazón, a cerebro, riñones, a hígado, a pulmones, o sea, a órganos muy importantes. Sin una mano, sin un pie, pues sobrevivo. Entonces a ellos los sacrifico y por eso empiezan a tener esa coloración. Fíjate lo interesante de nuestro cuerpo, cómo se adapta a las diferencias de volumen para mantenerte a ti con vida. O sea, todo esto es con el afán de a ti mantenerte, pues con vida y lo mejor posible, mientras que tú le haces caso y haces algo al respecto. ¿Qué otro tipo de cambios podríamos tener? Cambios extremos en el color de la piel, ya muy pálidos, muy blancos o definitivamente muy rojos cuando hay procesos congestivos muy fuertes. Se ve mucho cuando en las personas, no sé si han notado, unos edemas y que se ven las piernas moradas, pero moradas rojizas. O sea, que se ve como en color guinda, o sea, no sé, súper amoratadas, pero más tendiente a lo rojizo. El morado por hipoxia es como más tendente hacia el azul, tiene tonalidades más azuláceas. Y no sé si han visto personas que tengan varices, venas varicosas, pero que aparte se les empiecen a hacer úlceras. Son enrojecimientos muy severos alrededor de la región. A eso es a lo que vamos viendo con esto y eso es lo que precisamente a lo que va evolucionando: llagas o úlceras y erupciones. Piel muy seca. ¿Por qué? Porque obviamente no están llegando flujo adecuado, la homeostasis se pierde y perdemos por ahí líquidos a pesar de que tú tengas una buena hidratación. Ya deficiencias a nivel respiratorio, insuficiencia respiratorio por la misma falta de circulación, de que en los pequeños esfuerzos ya empecemos a percibir esa falta de aire. Las varices, las arañitas vasculares, esas pequeñas arañitas que aquí las vamos viendo como muy, como muy marcadas para ejemplificarlo, todas las ramificaciones de nuestras venas en nuestras extremidades, pero bueno, pequeñas arañitas que nos hablan de esas tendencias a alteraciones circulatorias. Hipertensión como un efecto paradójico a la compensación de esas deficiencias circulatorias. Tus arterias cierran su volumen para que ese poquito, perdón, su calibre o su luz, para que ese poquito volumen de sangre lo podamos perfundir y meter a presión a los tejidos. ¿Sí? Se adapta tu cuerpo a las diferencias de cambios de volumen. Dolor de pecho y dolor precordial. Infecciones que tardan mucho tiempo en curarse, o sea, si tenemos una úlcera, una llaga, pues tenemos mucha acidez en esa zona. Imagínate que no hay una continuidad en la piel, que es tu protección principal, es tu principal escudo, pues llega una bacteria del ambiente y se queda como si estuviera en el paraíso. Tiene el pH idóneo, tiene la congestión sanguínea perfecta, hay alimento porque hay proteínas en degradación ahí. Entonces, está feliz, tiene alimento, tiene las condiciones de temperatura ideales y tiene el pH ideal. Pues de ahí es la bacteria y no la vas a poder quitar de ahí. Puedes matar la bacteria, llega y se vuelve a infectar con otra porque las condiciones no las cambiaste. Entonces, hay que modificar la condición. ¿Cómo la vamos a modificar? Pues empezando a mover otra vez la parte circulatoria. Calambres y una de las afecciones también puede ser la caída de cabello. Ahí te está hablando de la relación directa con hormonas. Si se fijan, es una gran lista de signos que puedes tú empezar a identificar desde los más tempranos hasta los más tardíos o extremos. Es importante aprenderlos a identificar desde acá, sin necesidad de que lleguemos a un dolor precordial o ya cambios en la presión arterial sistémica. Importante cómo es que vamos entonces a regular todo esto. Sistema RCM, como siempre. ¿Para qué? Porque los nutrientes específicos nos van a ayudar a la liberación de células madre adultas. ¿Para qué me interesa a mí liberar células madre adultas? Para las estructuras de los vasos sanguíneos. Me voy a regresar tantito. Para esto, si yo quiero tener unas venas, unas arterias saludables, necesito que todas las células del epitelio, o sea, todas las células de esto, todo lo que tenga que ver con la parte muscular, todas las estructuras, las diferentes capas de nuestras venas y de nuestras arterias que están formadas por células, pues estén en óptimas condiciones. Entonces, si yo libero más células, tengo más probabilidades de que lleguen, migren hacia estas regiones y comiencen a reestructurarlas. Con esto vamos a favorecer el buen funcionamiento, por ende, de estas válvulas. Al estar fuertes, estas válvulas, vamos a regresarnos casi hasta el principio,
aquí. Al estar fuertes esas válvulas, ¿qué va a suceder? Pues ya no vamos a tener ese regreso de sangre, ya vamos a tener esa estructura bien cerradita como debe de ser, como les mencioné en la primera imagen. Nos regresamos toda aquí. O sea, para que tengan este cierre adecuado, pues necesitamos estructuras bien fuertes. Esto está hablando de células disfuncionales, esto nos está hablando de células completamente funcionales, bien estructuradas en todo el trayecto de nuestras venas y una buena función a nivel valvular por la correcta función de las proteínas que producen esas células, una buena cantidad de colágeno que nos ayuda también a la estructura de estas válvulas. Entonces, todo eso está involucrado, por eso es importante la liberación de células madre adultas, reestructuración de vasos sanguíneos. 2, Stem Flow, pues el aliado ideal para la circulación sanguínea. Si estamos hablando de que la formación de coágulos por acúmulo de fibrina y otras sustancias que van haciendo esos pequeños coagulitos, esas placas que pueden llegar a ser inestables, pues bueno, Stem Flow nos puede ayudar en ese sentido, azulito que se le encarga de la circulación con su transresveratrol, con todas las sustancias que contiene, que son antioxidantes, que son antiagregantes plaquetarias, que no nos generan ese acúmulo de fibrina, nos va a evitar el acúmulo de estas sustancias, por lo tanto, menos probabilidad de generar coagulitos y aparte favorece una buena circulación sanguínea y también nos ayuda con la estructura de los vasos sanguíneos como tal. ¿Para qué? Para favorecer esto, que haya una buena oxigenación de los tejidos y no haya más deficiencias, más presencia de radicales libres y no estemos dañando más órganos por la falta de circulación. O sea, que todos los órganos tengan soporte de oxígeno y nutrientes. Y finalmente, y parece que los voy a marear, Migrestem. Migrestem nos ayuda con los procesos inflamatorios. Les dije, todo el proceso congestivo va a llevar de por medio irritación y un proceso inflamatorio que puede llegar a dañar la estructura celular de los diferentes órganos y sistemas y complicar el cuadro. Entonces, Migrestem nos ayuda a controlar esa inflamación, nos ayuda a reducir procesos congestivos, al haber menos inflamación, hay menos retención de líquidos en las zonas, hay mayor facilidad de que haya que entre sangre nueva oxigenada y nos ayuda a remover la sangre vieja por diferencias de presiones entre arterias y venas, y con esto favorecer y completar el proceso de reestructuración, además de que nos ayuda a migrar las células. ¿Para qué quiero migrar las células? Pues para que se depositen en las paredes, para que se depositen en las zonas que están más dañadas. En el caso de que sean en los vasos sanguíneos más delgaditos, pues con mayor razón. O sea, que nada más tienen una célula en su circunferencia del vaso sanguíneo, pues con mayor razón ahí debe estar muy permeable. Entonces, ayudarlas a migrar a las paredes, que no haya obstrucciones y con eso completar el proceso de reparación de los tejidos. Vamos a ayudar también con esto a la estructura. Migrestem, recuerden que tiene Cordyceps y el Cordyceps nos ayuda a la estructura de nuestras hormonas, principalmente hormonas como los estrógenos y también tiene un poquito de influencia sobre suprarrenales. Entonces nos ayuda a controlar esas hormonas que vimos que había una de las partes importantes, es eso, la parte hormonal que nos ayudan a formar hormonas trópicas, que quiere decir que nos ayuda a tener turgencia, fuerza en esos vasos sanguíneos, que nos ayuda a tener una buena circulación sanguínea por reflejo, no directamente, pero al proteger estructuras cardiovasculares, pues nos ayuda también con esa parte circulatoria. ¿De acuerdo? Para mantener vasos sanguíneos principales, corazón funcionando adecuadamente, mantener vasos sanguíneos abiertos o con esa permeabilidad adecuada, todo en función de las hormonas, pues con eso vamos a completar el ciclo de recuperación. Trabajamos entonces también la estructura de lo que sea que esté fallando a nivel próstata, útero, aunque no estemos conscientes de que lo tenemos, y bajar inflamación también a nivel digestivo y con eso ayudamos a que el retorno venoso vuelva a fluir. Si se fijan, es un conjunto de sistemas, por eso es que tenemos nuestro sistema RCM en conjunto también para ir atacando esos diferentes frentes, esos diferentes blancos y que en esto completar nuestros procesos de renovación natural del cuerpo. Todo eso tu cuerpo lo puede hacer.
pero si tiene los elementos nutricionales específicos que lo ayuden a hacerlo más rápido, pues los efectos benéficos también los vamos a percibir en mejor forma y de forma pues más visible en poco tiempo. Entonces, como resumen, la composición de todas las moléculas bioactivas que contiene nuestro sistema RCM ayudan a la función del sistema inmunológico, bajamos inflamación. A la buena función de las células madre adultas para que regeneren las tejidos o las células que se hayan dañado, suplirlas por células nuevas. La regulación del sistema endocrinológico para que esas hormonas cardioprotectoras estén produciendo a niveles adecuados. Regulación del sistema nervioso, porque si algo hizo que nuestro sistema digestivo comenzara a disfuncionar, es por el estrés. Ahí vimos un gráfico muy interesante. Vamos a revisarnos esto. Fibras nerviosas enredadas alrededor de todas esas vísceras también. Metros y metros de intestino, metros y metros de redes eléctricas. Cualquier descarga de adrenalina, por pequeñita que sea, para todas esas fibras nerviosas que están en las dos capas de nuestro intestino, o sea, la parte circular y la parte longitudinal de los músculos que forman parte de nuestro intestino, para que se pueda mover, pues tiene sus propias fibras nerviosas que le ayudan a hacer ese movimiento propio. Si tú te estresas, se constriñe, o sea, se reduce, se aprieta el intestino. Entonces vas a tener menos retorno venoso y ahí es donde comienza el problema. Si nosotros trabajamos la parte nerviosa, relajamos esa zona intestinal y favorecemos esa succión, ese movimiento de regreso de sangre. La parte sistema circulatorio directamente y voilà. Con eso tenemos otra vez sistema, todo un sistema que están varios órganos involucrados para que un sistema funcione. Con eso estamos completando nuestro ciclo de reparación. ¿Para qué? Para que el efecto a largo plazo sea una función cardiovascular en óptimas condiciones y que nuestras piernas no lo agradezcan, pero al final de cuentas ese es el efecto, ¿verdad? No es el origen del problema. Ya vimos cuántos órganos, cuántos sistemas están involucrados con algo que en apariencia es algo estético únicamente. Y ya aprendimos hoy que no. Hay muchísimas áreas involucradas. ¿Tienen alguna duda? Por aquí veo a Araceli que me levantó la manita. No sé si sea porque tiene una duda o porque está saludando. Y aprovecho en lo que escriben sus preguntas, si es que tienen alguna. Aprovecho para saludar a Araceli, a Alberto Ortiz, a la doctora Alberta, a Anastasio, a Andrea Sosa, a Betty Beltrán, a Cheli Ibarra, a la doctora Mercedes Acevedo, a Edilberto, a Edith, a Eldi Medina, a Eric, a Ernesto López León, a Fabiola, a Gloria, a Gregorio, a Irma Chávez, a Lupita, María del Consuelo, a Margarita, Marta Hernández, a Normita, a Pati Navarro, a ay Dios, hoy sí que nos volamos la barda, a Pilar Huitrón, a Ricardo Escamilla, a Rosy Flores, a Salvador Garza, a Sergio López Aguilar, a Zenón, bueno, y todos los que se nos están agregando también en Facebook, a Ale, que nunca falta. Bueno, tenemos, ahora sí que para mandar saludos a lo grande. Por aquí tenemos alguna. ¿Qué hace cuando se revientan? Sobre todo, Gregorio, es precisamente, imagínate, algo que se revienta, imagínate todas las células que están involucradas en la estructura de un vaso sanguíneo. Entonces, para que se truene, hay cientos de células que murieron en el proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reestructurar. Por eso la liberación de células madre adultas, para que vengan a reforzar esas paredes, a completar ese proceso de hacer esa placa nuevamente, ese tapón, y empezar a cicatrizar. ¿De acuerdo? Y con esto ayudar a que se fortalezcan. ¿Cómo se fortalecen? Otra vez, son células que forman parte de las paredes de los vasos sanguíneos. Eso hace que las paredes sean las que estén fuertes. Y con esto, la apariencia de las varices es mucho menor. Eso es en resumen. ¿De acuerdo? Perfecto, chica, de nada, Gregorio. Entonces, ese sería el resumen. Liberamos células, ayudamos a que la circulación se mantenga activa con stem flow y finalmente migramos, ayudamos a controlar el sistema inmunológico y que las células lleguen al lugar que más están necesitando con Migrestem. Acá tenemos otra preguntita. Ay, Dios. Lupita dice, qué importante saber todo esto. Mil gracias y bendiciones. Gracias a ti, Lupita. Que vean que
son muchos órganos involucrados y muchos sistemas. Y amén de que les omití la parte renal, porque si nos metemos a la parte de las funciones del riñón y suprarrenales, no acabamos nunca. Y súper interesante, pero eso ya lo iremos viendo poco a poco y vamos a ir como completando el cuadro. Ahorita vimos a grandes rasgos, obviamente hablando de una forma como muy didáctica, no con tantos términos y cosas así como que tan rígidas, pero nada más esa forma de ejemplificación para que quede como muy claro. Si tienen algunas dudas y podemos hacerlo de una forma como más, desde un lenguaje más técnico, más médico, también lo podemos hacer, pero ya será en otras capacitaciones, ¿de acuerdo, chicos? Ahorita, como estamos para público en general, pues igual hablamos de generalidades y vamos de lo más, o sea, de la generalidad a lo particular. Poco a poco van a ir entendiendo qué otros órganos están involucrados, pero creo que por hoy podemos como ya concluir que tenemos que cuidar todas esas áreas que funcionen adecuadamente si es que queremos un sistema circulatorio saludable. Obviamente no olvidar el efecto que hace el ejercicio sobre nuestras venas para ayudarles al retorno venoso y una adecuada alimentación para evitar que las alteraciones metabólicas también tengan consecuencias a nivel de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, con esto garantizamos el tener una longevidad saludable, así que ser muy responsables y trabajar adecuadamente nuestra alimentación, ¿sale? Y nuestro ejercicio. Nos vemos entonces el próximo viernes, por ahí yo creo que ya tienen sus rol de capacitaciones que hicimos para que lo vayan analizando, vean qué días quieren invitar a qué personas, dependiendo del tema que les interese saber y sobre todo que se sigan llenando de conocimiento para que puedan recomendar con mayor confianza los suplementos. Recuerda que son suplementos alimenticios, o sea, puros alimentos funcionales. Finalmente, Margarita dice entonces, solo tomaría 2 cápsulas de Stenflo al día. Sí, Margarita, con 2 cápsulas de Stenflo, pero sí le daríamos 4 de Release y también nada más 2 de Migra. Con eso es más que suficiente, ¿de acuerdo? 4 Steam Release, o sea, 2 en la mañana y 2 en la noche. 2 de Stenflo al mediodía y 2 de Migra Stem por la noche. ¿Vale? Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que están en Facebook también. Les mando un abrazote y nos vemos el viernes a las 10 de la mañana. Saluditos, bye.